4 hermanos acusan a una mujer de haberlos despojado de la casa que debieron heredar de su padre. Pero no solo eso, las víctimas aseguran que un actual miembro del Tribunal Constitucional tendría alguna responsabilidad en el caso. Mariela Patriu investigó el tema y este es su reportaje. Cumplir fielmente los deberes del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, sí juro. Se llama Juan Francisco Vergara Gotelli y es uno de los 5 magistrados del Tribunal Constitucional, la última e inapelable instancia del sistema jurídico peruano. Su conducta debería ser intachable. Un pasado consagrado al bien y un presente todavía mejor es lo mínimo que se espera de un miembro del tribunal. Sin embargo, la historia que contaremos en los próximos minutos dista mucho de ser una historia ejemplar y no es más que el oscuro reflejo de una turbia realidad. Y se supone que es la persona que tiene que decidir qué está bien y qué está mal judicialmente hablando en el país. Entonces dime tú, ¿qué va a hacer de nosotros si tenemos a esa gente en el tribunal? Los padres de Vivian Thompson compraron esta casa en Chacarilla en el año 1965. Ella y sus 3 hermanos vivieron aquí gran parte de su niñez y adolescencia. La casa, hipotecada en un primer momento, fue cancelada íntegramente en los años posteriores. Pero por esos descuidos de la vida, el padre de Vivian, Charles Thompson, nunca se preocupó de levantar la hipoteca y menos aún de inscribir la propiedad a su nombre en los registros públicos. Al fin y al cabo, quien le había vendido esta extraña residencia de paredes inclinadas y 1000 metros cuadrados, construida por el famoso arquitecto de la época, Benjamin Doig, era un viejo y entrañable amigo. Pasaron los años y en 1975 los padres de Vivian se divorciaron. Su madre volvió a casarse un tiempo después y se fue a vivir a otra casa con su nuevo esposo. Su padre, Charles, se quedó viviendo aquí con su nueva pareja, una señora llamada Juana Rosa López Trucíos, separada igual que él y con 2 hijos. Charles y Juana tuvieron un hijo en 1981 y 5 años después se casaron. En 1991, Charles sufrió 2 derrames cerebrales que lo postraron a una silla de ruedas. En ese momento, él vivía con una de sus hijas, pues se había separado de Juana, quien permaneció viviendo con sus hijos en la casa de Chacarilla. En 1993, Juana buscó a Charles, quien ya se encontraba muy enfermo y viviendo los últimos años que le quedaban, y le pidió que volviera a vivir con ella. Charles aceptó y al poco tiempo, en 1996, falleció. Fue entonces que Vivian y sus hermanos intentaron regularizar la propiedad e inscribirla a nombre de todos los herederos. Jamás se ha podido conversar con ella en ese sentido, ¿no? Cuando yo alguna vez le dije, ¿por qué no repartes lo que le corresponde a cada uno? Ella siempre me alegaba, sí, pero que hay que pagar acá, porque el mantenimiento de acá no se ha pagado. Le digo, ¿cuál es el problema? Le digo. Al ver que Juana no mostraba disposición de arreglar las cosas, uno de los hermanos de Vivian inició un proceso judicial para instarla a firmar los papeles de la herencia. Es entonces que entra en escena el doctor Juan Francisco Vergara Gotelli, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, en ese entonces abogado en ejercicio. Bueno, el señor Vergara Gotelli fue abogado de ella en el primer proceso que inicia mi hermano en el año 98. A raíz, digamos, a partir de la segunda mitad del proceso, ¿no? Y en ese proceso este señor, Vergara Gotelli, se entera de todo el tema, ¿ok? Se entera de todo el tema, de que esa casa fue comprada por la sociedad conyugal Thompson Alvarado, etcétera, etcétera. Según Vivian, aunque este juicio no definió nada importante con respecto a la propiedad, sí sirvió para que el hoy magistrado Vergara Gotelli se enterara cabalmente de que existían otros herederos, además de Juana y su hijo, que tenían el mismo derecho que ellos de heredar la casa. Los años pasaron y Vivian y sus hermanos abandonaron el tema por un tiempo.
hasta que se enteraron de que Juana había inscrito la propiedad a su nombre a través de un trámite notarial que se llama prescripción adquisitiva. Esta es una figura legal que señala que si alguien ha vivido por 10 años en una propiedad que nadie ha reclamado, tiene derecho a inscribirla a su nombre. Juana López lo hizo. En esta prescripción ella no no menciona nada, ella dice que vive allá desde el año 80. Esta casa, valorada en por lo menos $600.000, debía ser repartida entre la primera esposa de Charles Thompson, Juana López, la segunda, y los 5 hijos de los 2 maridos. Sin embargo, hoy está a nombre de una sola persona. Lo peor del tema con esa prescripción es que quien solicita la prescripción, el doctor Vergara Gotelli, como apoderado de ella. Es decir, usted está diciendo que el señor Vergara Gotelli sabía de este problema, de que había herederos para esta casa, y que aún así ayudó a la señora Juana López a hacer esta prescripción adquisitiva ilegal. Claro, claro que sí, sabía. Si no, dime tú cómo un abogado asume un caso de algo sin leer el expediente. O sea, sería ridículo, ¿no? Entonces, él estaba al tanto. En este documento notarial se señala claramente al doctor Juan Francisco Vergara Gotelli como apoderado de Juana López Trucíos en el proceso de prescripción adquisitiva que dejó de lado a todos los demás herederos de la casa. Y este es el poder que la señora López entregó al entonces abogado Vergara Gotelli para que la representara no solo en eso, sino en cualquier otro caso similar. Vivian y sus hermanos han demandado judicialmente a la señora López, pues consideran que son víctimas de un despojo ilegal y abusivo. Pero el hecho más trascendente de esta historia para el periodismo y para la opinión pública son los estrechos lazos de esta mujer, cuyas cuestionadas hazañas judiciales no terminan aquí, con el hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Francisco Vergara Gotelli. Estos señores, cuando hacen esta prescripción, usaban ya como estudio, como oficina, nuestra oficina, que está en Pablo Bermúdez 143, piso 10. Una propiedad que mi padre compró en el año 82. El piso 10 de ese edificio forma parte también de la herencia que reclaman Vivian y sus hermanos. Sin embargo, esta propiedad es utilizada desde hace mucho tiempo como oficina de algunos abogados amigos de Juana López. Entre ellos, claro está, Juan Vergara Gotelli, quien trabajó como abogado hasta antes de ingresar al Tribunal Constitucional. El bufet se llamaba Vergara, Talavera y Herrera, según consta en esta referencia encontrada en Internet. Y es que junto con Vergara Gotelli estuvieron y permanecen hasta ahora 2 abogados más, José Herrera y alguien que ya tiene cierta experiencia con las cámaras, el doctor Dorian Talavera Vera, quien el 27 de noviembre de 1998 fue descubierto por la Oficina de Control de la Magistratura cuando acababa de coimear con $2.000 a un vocal de la Corte Superior de Lima. Fui absuelto en ese proceso del delito de corrupción de funcionarios y simple y llanamente se declaró prescrita la acusación por respecto al tema de tráfico de influencias. Ese proceso está absolutamente concluido y he quedado absolutamente limpio de todo. Pero por prescripción, no porque no se demostrara que usted coimió a un vocal, porque eso quedó registrado en un video. Si usted sabe las cosas, no sé para qué me las pregunta. Ya no ha vuelto a cometer esos actos ilícitos, me imagino, o lo sigue cometiendo. Por favor. No ofenda usted la inteligencia de una persona haciendo una pregunta de esa naturaleza. ¿Cómo se le ocurre que voy a seguir haciéndolo? ¿Se arrepiente usted de haber hecho eso, me imagino? Señorita, el que me arrepienta o no de algo que yo hice es tema absolutamente mío. Entrevistamos al doctor Talavera saliendo precisamente de la oficina que según Vivian Thompson ocupa ilegalmente gracias a la generosidad de la señora Juana López. ¿Conoce usted a la señora Juana López Trucíos, no es así? Sí, la conozco. ¿Qué relación tiene ella con ustedes? La conozco. ¿De dónde la conoce? La conozco, señorita. ¿Está arriba la señora Juana López? No lo sé, no está. ¿No está? No. ¿O no lo sabe? No está. Puede usted tocar el timbre, puede usted subir, puede usted hacer lo que quiera. ¿Puedo subir? ¿Usted puede autorizar que yo suba para preguntar por ella?
yo no puedo autorizar nada. Pero me está diciendo que puedo subir. Puede hacerlo. No necesita mi autorización para hacer lo que usted crea conveniente. ¿Puedo subir entonces, doctor? No sé, usted... Usted trabaja en esa oficina, ¿me puede autorizar a subir para ver si está la señora Juana López? Soy el propietario para autorizar. No soy el propietario para autorizar.